Hola, te damos la bienvenida a nuestro servicio de la Iglesia Cambiando Vidas. Te damos la bienvenida a ti que te estás conectando en esta hora y en este momento te hago un llamado a la acción para que si no lo has hecho, lo puedas tomar el link en este momento y puedas compartirlo con varias personas para que de esta manera la palabra de Dios corra y pueda cambiar y transformar la vida de alguien. Así que en esta noche yo vengo a decirte que vale la pena creer en Dios, vale la pena creer en el Señor, vale la pena creer en su palabra y vale la pena creer en sus promesas. Dios no miente, Dios es un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de justicia, un Dios verdadero que cumple sus promesas y que cumple lo que te ha prometido, cumple lo que dice que Él hará contigo. Así que en este momento te invito para que cierres tus ojos ahí donde estás y sea el Señor en esta hora glorificándose, Padre, que sea tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Y ahí donde estás, abre tus labios y dile: Señor, lléname con tu presencia, llena mi corazón de tu presencia, llena mi hogar, llena mi familia, llena mi corazón con tu preciosa presencia, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Que seas tú en este momento, Señor, quitando toda venda, quitando toda mentira, Señor, y que seas tú plantando tu verdad en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Que pueda crecer en amor, que pueda crecer en el conocimiento a través de tu palabra, Padre. Y que tú seas luz, Señor, en este tiempo, en este momento, Señor, en cada hogar, oh Dios, porque donde estás tú, Señor Jesús, hay libertad. Donde tú estás, no hay temor. Donde tú estás, Señor Jesús, hay salvación. Donde tú estás, no hay dudas, no hay miedos, porque donde tú estás, hay paz, hay gozo y hay libertad. Así es que en esta noche, el Señor nos invita a seguir caminando con fe. Y hoy Dios hace un llamado a tu corazón y un llamado a volverse a Él con todas las fuerzas, con todo el ánimo, con todo el vigor de tu corazón. Y vamos a estar hablando de esas implicaciones espirituales que conciernen a tener la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y vamos a hacer ese paralelo entre cómo vivir con la presencia de Dios y cómo se vive sin la presencia de Dios. Así que en esta hora que el Señor sea hablando a tu vida, sea hablando a tu corazón y que pueda el Señor hacer algo nuevo en ti hoy a través de su palabra, con su poder, con su gracia y con la unción del Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 4, del 1 al 10 nos dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, escúchalo bien, trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines, y de los hijos de Eli, Ofni y Finnes estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos.
como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Aquí vemos muchos personajes. Vemos a Samuel, donde su madre era estéril, y él desde muy pequeño se lo consagró a Dios para que le sirviera en el templo. Samuel fue el último juez en el pueblo de Israel. Vemos también a Elí, que era el sacerdote y juez en ese momento. Él tenía 2 hijos, Ofni y Finnes, los cuales no estaban caminando rectamente delante de Dios. Servían en el templo con su padre, pero no estaban caminando conforme al requerimiento que Dios les hacía, cómo debían obrar y cómo debían servir. Ellos los 2 hijos de Eli, se aprovechaban de esa posición que tenía de servicio en el templo, se aprovechaban del pueblo. Y aparte de eso, tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían afuera del templo de manera secreta. Es decir, que su padre lo sabía, pero nunca hizo nada para que ellos pudieran llegar al arrepentimiento. Ellos sabían, porque muchas veces les había pasado, que si ellos sabían que si se arrepentían y llegaban a Dios con un corazón sincero, el Señor los perdonaría. Pero Elí no dijo nada, nunca les hizo ver el error en el cual ellos iban día tras día. También estaban los filisteos. Los filisteos eran un enemigo nacional de Israel. Siempre estaban pendientes en el momento menos esperado para ellos atacarlos, los oprimían, siempre estaban molestando, siempre le quitaban sus pertenencias, sus tierras, siempre estaban queriendo lo que el pueblo de Israel tenía. Entonces, dice que aquí que ellos estaban en Ebenezer y llegaron los filisteos a luchar y a pelear. Y mientras ellos peleaban, dice que el combate se trabó. Trabándose el combate, los filisteos vencieron a los del pueblo de Israel. Cuando algo se traba, es algo que impide el movimiento para que se ejecute algo o alguien pueda hacerlo de la manera correcta. En este caso, el enemigo le puso una traba a ellos para que no pudieran avanzar, para que no pudieran seguir con esa pelea y ellos pudieran vencerlos. Entonces, ellos aquí llegaron en este escenario, el pueblo de Israel estaba completamente vencido. Ellos pensaban que con la mera presencia de Dios, Dios los iba a salvar, Dios los iba a librar de los enemigos esta vez. Y resulta que ellos, en su angustia y en su desespero, fueron los 2 hijos de Eli, se fueron a Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión, fueron a pedirle el arca a Eli y Eli se las dejó llevar hacia el campo de batalla. En ese momento ellos estaban en esa lucha, ellos salen con el arca de una manera no correcta porque Dios había establecido una manera como debía salir, que debía cargarse en los hombros cuando el arca fuera trasladada, de una manera rápida y sin discernimiento, porque los hijos de Elí habían perdido hasta ese momento el discernimiento. Ellos tomaron el arca y la llevaron. Dicen que cuando el arca llegó al lugar de batalla, los del pueblo de Israel gritaron con todas sus fuerzas que hasta la tierra tembló. Ellos son y han sido de una manera radical. Ellos cuando gritan lo hacen con todas sus fuerzas y miren que hasta la tierra tiembla. Cuando Dios les dijo griten para que el muro sea derribado, cuando yo les dé la señal, ellos gritaron y el muro, por el poder de Dios, se cayó. Pero ellos hacían todo. Cuando ellos se arrepentían, lo hacían sinceramente. Pero en esta vez ellos estaban, el pueblo y la casa del Señor, los hijos de los sacerdotes estaban por mal camino. Y al comienzo dice que Samuel habló a todo Israel. ¿Qué habló Samuel? ¿Qué le habló Samuel al pueblo? Dios antes le había llamado y le había dicho Samuel lo había levantado varias veces, pero él aún en ese no conocía la voz de Dios, hasta que él le dijo,
Cuando Dios te llame, tú le vas a decir, tu siervo escucha. Y así fue, el Señor se le reveló y le habló y le dijo que comenzaría a juzgar su casa y juzgaría principalmente a los sacerdotes, a Elí, a sus hijos, por el mal comportamiento, por la mala conducta con que ellos estaban llevando una vida dentro de su casa, dentro del servicio, de cómo ellos pensaban que la presencia de Dios estaba con ellos, pero que en realidad estaban totalmente lejos. Entonces, los israelitas en este panorama, hasta este panorama, ellos fueron vencidos. Ellos dijeron, sí, el Señor va a estar con nosotros, traigamos el arca y de seguro que el Señor nos va a salvar. Así a veces pasa, muchas veces pasa en la vida del creyente. Cree que por decir sí, Dios está conmigo, pero ya hemos dejado algunas cosas que el Señor nos ha entregado, como la oración, nos hemos dejado ya de buscar al Señor, andamos a veces en vuestros deleites, en nuestras propias cosas, que poco a poco hacen que se vaya alejando la presencia de Dios. Y sobre todo algo que en este tiempo la iglesia se está dejando robar y dejando perder, que es la fe. Esa fe que el Señor Jesús ha depositado, un día depositó en ti y en mí. Y es tiempo de levantarnos a creer que Jesús es todopoderoso, que el Señor Jesús algún día nos limpió de la maldad y que Él murió para darnos sanidad y darnos salvación. Y entonces ellos al tomar, que ellos lucharon y lucharon, pero que el enemigo les arrebató lo más precioso que ellos tenían, y era el arca, era la presencia de Dios. No te dejes robar lo que el Señor un día te ha entregado. Es hora de volver a los brazos del Señor. El Señor está dispuesto. Es hora de rendir nuestra vida con todo el corazón, con una fe sincera delante de Dios. Así es que en este escenario ellos, los israelitas, fueron vencidos. Y cuando ellos fueron vencidos, se dieron cuenta que ya Dios no los estaba bendiciendo de la misma manera como en tiempos y en otras luchas anteriores. El Señor los bendecía. Ellos se dieron cuenta de que el Señor ya no estaba en ese momento. Ellos dijeron, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor nos hirió de esta manera? Ellos sabían que ya la bendición no estaba. Y en eso llegó la derrota. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdidos en sus pecados, estaban perdidos en sus propias maneras de vivir, sin contar con lo que Dios les había dicho algún día. Y es más, nos dice aquí que el pueblo enemigo los llamaba de una manera sarcástica. Decía, vamos a pelear con los hebreos. Cuando nos alejamos de Dios, el enemigo nos pone hasta otro nombre, nos llena de mentira la cabeza para que no creamos la verdad de Dios, lo que el Señor, esa promesa que algún día habló y que un día dijo que iba a hacerlo a través de ti. Y cuando el enemigo los llamaba hebreo de una manera despectiva, cuando Dios llama a su pueblo Israel. Así es que el Señor nos ha llamado como sus hijos, nos ha llamado como sus siervos, nos ha llamado como sus reyes, y en eso debemos creer de lo que Dios dice que somos en Cristo Jesús. Así que mira lo que dice el versículo 11 del mismo pasaje que estamos leyendo, y dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes. Y corriendo, el versículo 12, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó ese mismo día a Silo, rompió sus vestidos, y dice que cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y dice que llegó pues el hombre a la ciudad. Primero dice que este hombre llegó a la ciudad y dio la noticia. Y dice que hubo, mejor dicho, Elí sentado, preocupado porque él había dejado ir el arca de Dios para que ellos la tuvieran mientras el pueblo peleaba. Estaba preocupado, y dice que él escuchó la bulla, escuchó el alboroto de la ciudad, y en eso llega
Después que el joven le comunica al pueblo, llega hasta donde estaba sentado Elí y le dice el versículo 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha grande mortandad grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finne también fueron muertos. Y le da la última noticia, que fue la tocada final. Dice, y el arca de Dios ha sido tomada. Y dice el versículo 18 que cuando aconteció, que cuando él hizo mención del arca, ni siquiera que cuando le dijo que los hijos, que el pueblo había huido, hasta ahí no había pasado nada. Pero él dice que cuando él escuchó que le hizo mención de que el arca de Dios había sido tomada, dice que Elí cayó, estaba sentado y cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta. Se desnucó y murió, porque el hombre era viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años. Aquí pasó algo inesperado. El arca de Dios fue tomada. Ellos no se esperaban que el enemigo raptara. Y muy pronto ellos pensarían, wow, qué trofeo, tenemos el arca, le quitamos el arca al pueblo, no sabiendo lo que eso iba a provocar en ellos. Y dicen que murieron los hijos de Elí y murieron sin un arrepentimiento genuino. Por eso solamente el juzgar le corresponde a Dios. Él es el que hace el juicio. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Eso le corresponde al Señor. Así es que mantén tu fe firme. Mantén tu fe firme para que en el día de la prueba, no sabemos cuándo viene la lucha, no sabemos cuándo viene la tentación, y podamos estar firmes para no dejarnos robar la fe. Dice que la fe es nuestro escudo, es aquello que nos ayuda a pagar los dardos. Cuando vengan a nuestras vidas, la fe en Jesús, el problema lo podemos llevar, Señor, aquí está mi problema, mi situación, mi enfermedad, todo. Y el Señor, ya no vamos a mirar el problema, sino que vamos a ver desde otra perspectiva, y vamos a ver al Señor Jesús que ya triunfó en medio de esos problemas, y vamos a salir victoriosos. Así que no le entregues a otro lo que Dios te ha dado a ti. No te lo dejes quitar por la angustia, no te lo dejes quitar por cualquier otra cosa. Dios te lo dio, consérvalo, guárdalo en tu corazón. Cuando a veces nosotros batallamos con nuestros enemigos, ya sean internos, ya sean externos, y no tenemos la presencia de Dios, no pretendamos ganar la batalla. Necesitamos cada día necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos abrirle las puertas del corazón para que el Señor verdaderamente entre ahí y ocupe el lugar que Él se merece. Así es que en este momento ellos habían entregado lo más precioso, que era el arca de Dios. Y el enemigo, dice que el enemigo contento se fue victorioso. Pero mira lo que nos dice el versículo 12, dijo Elí, ¿qué es esto que nos ha sucedido? Hoy también podemos preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Qué es este desorden? No sé en qué momento pasó, no sé en qué momento sucedió, no sé en qué momento, a qué hora vino, pero es hora de preguntarnos y poder despertarnos, de poder levantarnos en fe, creyendo que el Señor nos llama a un arrepentimiento y a una fe verdadera en Él. Así es que cuando él escuchó que el arca quedó completamente muerto, ¿verdad? Y así el Señor nos hace un llamado a revisar nuestras vidas, a revisar lo que hay en nuestro corazón, a revisar la vida de nuestros hijos, a revisar la vida de nuestras familias, de cómo están, de qué están haciendo, no por mala información, no por hablar mal, no, sino por saber de esa responsabilidad, como también como iglesia,
que el Señor ha entregado. Es hora de un llamado, de un arrepentimiento, y no es la primera vez. El Señor constantemente, y a veces decimos, ay sí, ya el Señor, yo escuché, el Señor siempre dice que nos arrepintamos, que nos apartemos, pero Él quiere librarnos de la muerte y de la muerte eterna. Así es que levántate en arrepentimiento y levántate en fe, que el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, y donde está el Señor Jesús, allí hay libertad. Donde está el Señor Jesús, siempre va a haber paz, sanidad y perdón. Donde está, Él dice que cuando Él llegó cuando en sus inicios, el Señor Jesús, de su ministerio, Él dice que dejó a Nazaret, que fue donde Él nació. Dice que no era profeta, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Y Él dice que de ahí partió hacia Galilea, ahí donde Él se radicó a ejercer su ministerio, el principio. Y dice que Él, cuando llegó y la llamaba la ciudad que está establecida en tinieblas, cuando el Señor Jesús llegó, vio la luz. Y así es, cuando el Señor Jesús llega a la vida de cada persona, trae luz, trae paz, trae sanidad, trae salvación. Y dice que Él llegaba y predicaba, y no solamente predicaba el Evangelio, sino que también lo enseñaba. No solamente es predicar, sino también enseñar con más profundidad, como así lo hacía el Señor Jesús, para quitar la mentira que por muchos años hemos tenido, y que la verdad de Dios llegue a nuestras vidas para ver claramente lo que el Señor nos está diciendo. Y dice que Él ahí en Galilea, estando allí en esa ciudad de tinieblas, vio la luz, vio la claridad del Señor Jesús, y el reino de Dios vino a la vida de cada persona, y dice que todos fueron sanados, y el Señor, aparte de sanarlo, le perdonaba sus pecados, los levantaba y les daba una vida nueva a cada uno de ellos. Entonces ese es el llamado al corazón, para que seamos advertidos y no seamos destruidos, para que no se nos diga que nunca nos dijeron nada, que nunca no supimos nada, porque el Señor siempre da una oportunidad, y no la dejemos para mañana. Sí, yo cuento con la presencia de Dios, yo sé que Dios está ahí, pero ni siquiera lo estamos buscando de la manera correcta, de la manera que Él merece. Él merece ese lugar de honra, ese lugar de respeto, ese lugar de tener temor, y no de tener temor es ese miedo, sino de poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, poder ser obedientes a su palabra, a su voluntad, porque Él nos llama a amarlo a Él y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y Él nos llama al amor porque sencillamente Él es amor. Así es que Él nos llama a un arrepentimiento genuino, y no solamente eso es diario. Nosotros debemos arrepentirnos diariamente, porque no estamos exentos, ¿verdad? Y no sabemos, así como el día ese le llegó para que el enemigo vino a pelear con ellos, no sabemos a qué hora también el enemigo quiere destruirnos, quiere dañar nuestra fe. Y hay una alabanza muy bonita que desde esta semana que pasó ha ministrado mucho mi corazón, y dice que cuando oras, el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en Jesús, y dice que si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, dice que las fuerzas del mal querrán destruirte, tu fe herirte, pero no podrán. Y dice que el enemigo caerá vencido y caerá ante tus pies, que toda lucha que estés viviendo y toda prueba, tú la puedes vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las puertas del mal querrán destruirte, pero no podrán. Y eso estaba pasando precisamente con el pueblo de Israel. Ellos le habían creído la mentira y estaban ahí paralizados, retenidos, y no podían ver lo grandioso que Dios había hecho. Aún el enemigo, ellos sintieron temor y dijeron, llegó la presencia, el arca de Dios, y mejor dicho, ellos sintieron miedo porque sabían lo que Dios había hecho en el pasado con el pueblo de Israel, de cómo lo sacó de esa vida de esclavitud que tenía en Egipto. Así es que es importante poder tener esa presencia del Señor con respeto, con temor. Y mira lo que pasa en el versículo 19 del capítulo 4, dice que su nuera, la mujer de Findes, que estaba encinta, cercana al alumbramiento,
oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro. En ese momento había muerto el suegro, el cuñado y el esposo, ¿verdad? Se inclinó, cuando ella escuchó, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron de repente los dolores. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas miedo, le decían, no tengas miedo, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por enterada. Ella no se enteró si era niño, si era niña, pero ella, lo único que retumbaba en su mente y en su corazón era que esa presencia, la arca de Dios, la había sido quitada al pueblo. Y dice que en el versículo 21 del capítulo 4 dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, y traspasada fue la gloria de Israel al enemigo. Muchas veces el enemigo va a querer tocar la fe, va a querer tocar, desanimarte, desalentarte, pero el Señor hoy Jesús te dice que Él ya venció y que está contigo para vencer. Él es el vencedor. Así que algo que le agrada al Señor es la fe. Tengámoslo presente, la fe en qué, en creer que Él ya pagó el precio por nosotros, para darnos una vida, y aun cuando estemos muertos, el que cree vivirá, pero el que no cree morirá. Y esa es una realidad. Así que los filisteos estaban contentos con su trofeo. Ellos se fueron, cada uno dice que se fueron cada uno para sus tiendas. Y en el capítulo 5, versículo del 1 al 4, dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndoles quedado a Dagón el tronco solamente. No hay nada que se resista ante la presencia de Dios. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que podamos rendir nuestro corazón en esta noche y decirle: Señor, te he fallado. Y Señor, del corazón, de un arrepentimiento genuino y con fe, de cambiar nuestra manera de vivir y poder vivir de la manera que el Señor Jesús le agrada. Así es que si a veces tienes luchas con tus emociones, tienes luchas, todos tenemos luchas en esta vida. El Señor Jesús prometió estar con nosotros, y nuestras emociones, la forma de nosotros salir adelante, someternos a Dios, Señor, llegó los malos deseos a nuestra vida. Estoy pensando, veo a alguien y despierta algo en mí que no debería ser. Señor, lo someto a ti. Señor Jesús, tú ya venciste, ayúdame. Por eso Él nos da el ayudador, porque solo por nuestra cuenta no podríamos, pero Él es bueno y Él es un Dios bondadoso y nos ama. Así que el Señor dice que cuando ellos, los filisteos, estaban contentos, cuando resulta que pusieron a Dios en la presencia, el arca al lado del Dios de ellos, cayó. Ellos dijeron: bueno, no, el primer día de pronto se cayó, vamos a ponerlo al segundo día. Y resulta que al día siguiente amaneció sin cabeza, sin manos, sin solamente el tronco. Y dice que todo se inclinó hacia y se postró hacia la presencia de Dios. Y entonces allí el enemigo sintió temor, porque el Señor es todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es el que venció, incluso quitó las llaves de la muerte. Él venció a la muerte y por eso Él vive. Y dice que Él los hirió con enfermedades al pueblo, a los filisteos, porque tomaron también el arca y la pusieron de la manera que no era, la tomaron como cualquier cosa. Dice que el Señor los hirió con tumores, que muchos murieron, ellos se desesperaron. Puedes seguir leyendo la historia
en Samuel. Ellos se desesperaron porque no sabían ya qué hacer, la pasaban de una ciudad a otra y donde ellos llegaban, muchos morían, tenían enfermedades y Dios los hirió con muchas cosas malas, porque no era para que eso estuviera ahí, ¿verdad? Porque no les correspondía a ellos, les correspondía al pueblo de Israel. Pero ellos desesperados buscaron, dice que fueron a donde una divina, y es la solución más rápida que a veces tenemos, de consultarle al internet, consultarle a un amigo, antes de ir de rodillas a Dios, antes de decirle, Señor, mira, ayúdame en esto, ¿qué hago con esto? Ayúdame en mi familia, ayúdame con mis hijos, ayúdame en mi trabajo, ayúdame en todas las áreas de nuestras vidas. Y fue fácil para ellos salir, buscar quien les dijera, y también los guió de una manera errada. Les dijeron, bueno, coloquen, mándelas en unas vacas, átenlas a unos carros, hicieron unas formas de tumores y con las enfermedades que Dios los había herido, metan oro ahí para que llegara hasta donde el pueblo, porque querían deshacerse a como diera lugar. Y dice que ellos que hicieron llegar de la manera incorrecta, equivocada, al pueblo de Israel. Cuando ellos lo recibieron, dicen que los que lo recibieron, los del pueblo, fueron a mirar. Y eso estaba, mejor dicho, prohibido, porque nadie podía mirar hacia adentro del arca. Dice que también ellos murieron. Y bueno, ya una vez traída el arca, ellos mismos dijeron en el versículo 12, ¿quién podrá estar delante del Dios santo? El Señor es santo. Por eso no podemos jugar con la presencia de Dios, que hoy sí, mañana no, y creyendo que Él va a estar y el Señor no va a estar. Así que hemos llegado al punto en que en cuál es el enfoque. Y mira lo que está por suceder. En el capítulo 7, versículos del 3 al 7, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y entonces los hijos de Israel quitaron los Baales de Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todos los de Israel, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Así es que si de todo corazón nosotros nos volvemos al Señor, el Señor es justo y será fiel para perdonarnos. Y nosotros confesamos nuestros pecados, lo oculto, lo que de pronto nos separó o de pronto nos está impidiendo esa relación con Dios. El Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Ellos oraron con todas sus fuerzas, ellos oraron con un fervor que el Señor mismo los escuchó, el Señor los perdonó, el Señor los restauró. Y miren lo que pasó en el versículo 10 del capítulo 7, del 10 al 13 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, ellos habían orado, ellos habían clamado a Dios y le pidieron a Samuel que siguiera orando por el pueblo. Y dice que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron otra vez para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso es poder contar con la presencia. Cuando el Señor ve el corazón, el Señor, por eso digo, el Señor siempre ve el corazón, no ve la apariencia. Y Él vio el corazón, que ellos se arrepintieron, que ellos dijeron, bueno, quitaron los ídolos, ellos actuaron enseguida, porque así es la fe. No solamente es decirlo, sino que vaya acompañado con obras. Ellos dijeron, bueno, sí, yo me arrepentí. Yo te pido perdón, Señor, pero también quitaron enseguida esos ídolos que el Señor les había dicho que los quitaran, enseguida los quitaron. Fueron a la acción, accionaron su fe y dijeron, bueno, vamos a quitar a todos ellos, todo lo que nos estaba alejando de Dios, vamos a quitarlo
y vamos que el Señor haga algo nuevo. Y mira cómo el Señor es fiel y respondió a ese clamor, a esa oración de fervor, a esa oración de fe, porque también es en el actuar que el Señor también prueba y ve nuestro corazón y ve nuestra fe. Así es que ellos vemos la diferencia cuando el Señor obra a nuestro favor, cuando contamos y respetamos la presencia de Dios en nuestra vida. Así es que mira lo que solamente el Señor no tronó, y así tronará el Señor a favor en nuestras vidas y nos dará la victoria, porque el Señor nos ha llamado a vivir una vida de bendición en Jesús, no en otra, que nuestra fe, si nuestra fe está en otro objeto, está en un santo, está en lo que sea, pero nuestra fe no está en el Señor Jesús, en lo que Él hizo en la muerte, en lo que hizo en la cruz, perdón, en lo que Él murió y resucitó para darnos vida, estamos completamente equivocados. Nuestra fe va por otro camino, va por otro lado, pero si creemos que el Señor Jesús se levantó y resucitó, estamos caminando en la dirección correcta. El Señor es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Claramente Él nos lo hace saber. Así que mira lo que sucede, no solamente que el Señor peleó, le dio la victoria ese día, los acompañó, sino que mira lo que nos dice el versículo. Dice, el versículo 13 dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Y desde Ecrón hasta Gat, Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Es decir, que el Señor los libró, el Señor los salvó, tronó sobre el pueblo enemigo para dispersarlos, para destruirlos, para poner a su pueblo a salvo, y le restituyó, le devolvió todas esas ciudades que el enemigo le quitó, le devolvió nuevamente la paz y esa confianza y esa seguridad que Dios les había dado algún día. Eso que ellos habían perdido, el Señor les había restituido con todas las cosas que el enemigo una vez siempre les había quitado. Siempre dice que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Así que no nos dejemos engañar. Sigamos y levantémonos en fe. Sigamos creyendo que el Señor, Él todo lo puede hacer. Él aún no sabemos ni conocemos, y por eso el poder de Dios es tan grande. Grande es su poder, grande es su presencia, que nosotros ni siquiera sabemos de dónde salen las cosas, cómo salen las cosas, pero solamente al ver ese amor, ese poder y la justicia de Dios, eso nos da el gozo, que el Señor siempre nos mantengamos gozosos, sabiendo de que el Señor hace todo nuevo, hace maravillas, hace milagros, trae salvación y trae sanidad cuando Él toca a la puerta y tú lo dejas entrar con fe en el corazón, y Él se instala allí y empieza a barrer y a quitar todo lo que a Él no le sirve, y empieza a llenar de amor, de paz, de gozo, de su bondad, porque Él es amor y Él es bondad. Así que en esta hora le damos las gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso, Él ha sido, Él nos ha guardado, nos ha acompañado en cada momento, en cada prueba. Así es que si estás viviendo algo, revisa tu corazón, revisa cómo están tus cosas, revisa cómo están tus hijos y tu familia. Y el Señor te dé discernimiento, te dé la revelación, te dé la sabiduría para seguir adelante, para que la voz del enemigo la puedas callar con la fe en Cristo Jesús, y que la voz de Dios podamos escucharla, para que Él nos dirija sabiamente y correctamente en nuestras labores, en nuestras familias, en nuestras vidas. Así que vamos a orar por un momento y a darle gracias a Dios por su palabra, que es viva, que es eficaz, que penetra, Señor, hasta lo profundo, Señor, trayendo convicción, trayendo luz, trayendo, Señor, donde había oscuridad, que tu presencia y tu palabra, Señor, traiga revelación, traiga libertad, oh Dios, al alma y al corazón, Señor,
de cada persona que está conectado, porque si has estado conectado hasta este momento es porque tienes hambre y tienes sed de Dios, y esa es buena señal. Tener hambre y sed de Dios constantemente, venir a Él para ser saciados, para ser bendecidos, para ser guiados con un corazón humilde y sincero delante de Él. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú obrando, Señor, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, trayendo perdón, salvación, sanidad, Señor, y el regalo de la vida eterna. Así que en esta hora te bendecimos, Dios, te damos gracias y por tu maravilloso palabra, Señor, que edifica nuestras vidas. No te olvides de compartir siempre los links. Si no los tienes, puedes suscribirte al canal para que automáticamente te avise cuando comiencen las transmisiones. También te invitamos para que estés conectado los días martes y los días jueves de manera virtual a las oraciones. El Señor está haciendo cosas maravillosas, cosas nuevas, está haciendo en su iglesia, y también puedas conectarte los domingos en los servicios dominicales, los sábados y todos los miércoles. Que Dios te bendiga, Dios guarde tu casa, Dios guarde tu hogar y completa paz. Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas bendiciones. Por la cruz.